¿Una niña que podría saber para atreverse a meterse en esto? ¿Alguien que solo ha estado rodando por el lodo con los paracaidistas? ¿Qué diablos va a hacer aquí? La voz burlona del general de brigada Rodrigo Valdivia resonó frente a los 20 altos mandos sentados en la sala de juntas. El rostro de la general de división Ximena Castillo se tornó blanco como el papel. General, ¿qué insinúa con eso? Cállate la boca. ¿Cómo te atreves a interrumpir a un superior, escuincla? Una oleada de risas ahogadas llenó la sala. Las miradas socarronas de los mandos se clavaron en ella. Lágrimas de humillación asomaron a los ojos de la general de división más joven en la historia de las Fuerzas Armadas, con solo 32 años. Pero ellos no lo sabían. No tenían ni la más remota idea de que ese preciso instante marcaba el principio de su propia caída. La historia que escucharán hoy es verdaderamente especial. Les contaré con todo detalle la emocionante venganza de una mujer, despreciada y humillada, que logró desmantelar por completo una gigantesca red de corrupción. Les aseguro que, después de escucharla, su concepto de la venganza cambiará por completo. Al atravesar la imponente entrada del campo militar número 1, sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ximena Castillo tomó una bocanada de aire, tratando de aplacar el nerviosismo que le revolvía el estómago. El camino que la había llevado hasta allí, a sus 32 años, con las insignias de general de división brillando sobre sus hombros, había sido de todo menos un paseo. El coraje demostrado en innumerables misiones con el Cuerpo de Fuerzas Especiales, la confianza que se había ganado a pulso y, sobre todo, una convicción inquebrantable, la habían empujado hasta este momento. Mi general, bienvenida. El coronel Carlos Montaño, que le esperaba en el vestíbulo del edificio principal, la saludó con un marcial y respetuoso ademán. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto pulcro y mirada honesta, a quien Ximena había contactado previamente para que la pusiera al tanto de la situación interna antes de su llegada. Coronel Montaño, muchas gracias por su ayuda. Espero que podamos trabajar bien juntos. La voz serena y firme de Ximena pareció tranquilizar a Montaño, quien dejó escapar un suspiro casi imperceptible. En realidad, él era uno de los pocos oficiales íntegros que quedaban en ese nido de víboras, pero se sentía impotente, superado por una marea de corrupción que no podía contener solo. Mi general, si me permite, la guiaré primero a su oficina. Sí, por favor. Mientras caminaban por los largos y pulcros pasillos de mármol, Ximena observaba su entorno con la agudeza de un halcón. A simple vista, el lugar no parecía distinto a cualquier otra institución militar, pero en el aire flotaba una tensión palpable, un silencio espeso y vigilante. Notó cómo las miradas de los oficiales que se cruzaban con ella se posaban un instante sobre su figura para luego desviarse con una prisa casi culposa. Por cierto, mi general, hoy por la tarde hay una junta de mandos. Será su presentación oficial con los oficiales de mayor rango, pero Montaño dejó la frase en el aire, con una expresión de cautela en el rostro. ¿Hay algún problema, coronel? No, no es eso, pero si ocurriera algo desagradable, le ruego que no le dé demasiada importancia. Ximena entornó los ojos, mirándolo fijamente. Ya lo había presentido, pero las palabras de Montaño confirmaban su instinto. La atmósfera en aquel lugar era tóxica y peligrosa. A las 2 de la tarde, la sala de juntas estaba ocupada por los principales mandos del cuartel general. Presidiendo la reunión, como un rey en su corte, se sentaba el general de brigada Rodrigo Valdivia. Un hombre corpulento de unos 55 años, que ejercía el poder real en la Sedena. De cara al exterior, era un defensor a ultranza de la disciplina y el honor militar. Por dentro, estaba podrido hasta la médula, involucrado en todo tipo de fraudes y corruptelas. Vaya, vaya. Así que usted es la nueva general Castillo. Valdivia sonrió con suficiencia al ver a Ximena, sus ojos cargados de un desprecio y una burla apenas disimulados. Así es, general Valdivia. A sus órdenes. Ximena lo saludó con la formalidad debida, pero sintió una corriente helada al percibir la hostilidad en su actitud. ¡Qué joven se ve! Parece que hoy en día hasta las niñitas pueden llegar a ser generales. Valdivia enfatizó la palabra niñitas con una crueldad deliberada. Varios de los otros mandos soltaron risitas cómplices,
como una jauría de hienas. El rostro de Ximena se contrajo, pero contuvo la ira que le hervía en la sangre. ¿No es natural que las personas competentes sean asignadas a los puestos que merecen? Intervino Montaño con cautela, intentando defenderla. Valdivia soltó un bufido de desdén. ¿Competencia? ¿De qué sirve haberse revolcado en el lodo con los paracaidistas? Este es un lugar donde se usa el cerebro, no los músculos. El ambiente se congeló. Ximena sostuvo la mirada desafiante de Valdivia sin pestañear. Le agradezco su preocupación, general. Pero le aseguro que no solo he usado los músculos, sino también el cerebro. De hecho, creo que mi experiencia en el campo será de gran ayuda aquí. ¿Experiencia en el campo? Ja, ja, ja. Valdivia estalló en una carcajada sonora, y los demás oficiales lo imitaron servilmente. En ese instante, Ximena lo tuvo claro. Este lugar estaba profundamente enfermo, y Valdivia era el cáncer que lo consumía. Tras la humillante reunión, Ximena se encerró en su oficina y comenzó a revisar una montaña de documentos. A primera vista, parecían informes de rutina, pero al examinarlos con la meticulosidad que había aprendido en misiones de inteligencia, empezaron a saltar a la vista extrañas inconsistencias. «Mi general, ¿le traigo un café?» Montaño llamó a la puerta y entró. Su rostro reflejaba preocupación. «Gracias, coronel. Y sí, quiero preguntarle algo». «Dígame, mi general». ¿El general Valdivia siempre es así de insolente?» Montaño dejó escapar un profundo suspiro y cerró la puerta con sigilo. «Mi general, discúlpeme. Debí habérselo advertido antes». «¿Qué ocurre?» «Al general Valdivia no se le puede tocar. Es el hombre más poderoso aquí. Y es especialmente cruel con las mujeres oficiales, sobre todo si son jóvenes». La mirada de Ximena se afiló como un cuchillo. Lo sospechaba, pero la confirmación directa hizo que una oleada de furia le recorriera las venas. ¿Y por eso todo el mundo se queda de brazos cruzados? No tenemos otra opción. El general Valdivia tiene conexiones muy arriba, en los círculos más altos del poder. Montaño se detuvo. Hablar más sería demasiado peligroso. Esa noche, Ximena se quedó trabajando hasta tarde, analizando expedientes. Con la concentración forjada en el cuerpo de fuerzas especiales, desgranaba cada documento, y poco a poco, el rompecabezas de la corrupción comenzaba a tomar forma. Anomalías en la asignación de presupuestos, despliegues de unidades sin justificación táctica y, lo más llamativo, ascensos y cambios de puesto meteóricos para ciertos oficiales. ¿Puede todo esto ser una coincidencia?, se preguntó en voz baja. Su instinto, afinado durante más de una década en el ejército, le gritaba que algo muy grande y muy podrido se ocultaba bajo la superficie. En ese momento, la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Era Valdivia. Entró y cerró la puerta a su espalda. «Todavía trabajando, ¿eh? Qué dedicada». Su voz resumaba sarcasmo. Ximena se puso en pie de un salto y saludó. «Mi general, ¿en qué puedo servirle?» Solo pasaba a darle ánimos a una subordinada. «Pero, ¿sabe una cosa?» Valdivia se acercó a ella, sus ojos brillando con una luz amenazante. «No se esfuerce tanto. Esto no es como sus jueguitos en las fuerzas especiales. ¿Un escuincla como tú que va a saber de cómo se manejan las cosas aquí?» Ahí estaba. La verdadera cara de Valdivia, sin filtros. El puño de Ximena se cerró instintivamente. En el campo de batalla, jamás habría tolerado una humillación así, pero esto era diferente. Aún así, no podía quedarse callada. «Disculpe, general, ¿qué acaba de decir?» Su voz sonó gélida, cortante. Valdivia sonrió, divertido por su reacción. «¿Te ofendí?» «Solo digo la verdad. Por mucho que te revuelvas aquí, la única que va a salir perdiendo eres tú». ¿Revolverme? Entonces, ¿cómo debería llamarle a hacer mi trabajo? No sé qué demonios buscas hurgando en esos papeles desde el primer día, pero aquí las cosas no funcionan así.
Sus palabras eran una advertencia inequívoca. Deja de escarbar. Ximena lo miró directamente a los ojos. Solo estoy cumpliendo con mis obligaciones, mi general. ¿Obligaciones? ¡Qué chistosa! ¿Qué obligaciones va a cumplir bien una niñita? Valdivia echó un vistazo a los documentos sobre el escritorio de Ximena y resopló. ¿Por qué me desprecia de esta manera, mi general? ¿Qué he hecho mal? No te desprecio, te estoy diciendo cómo es la realidad. Este lugar no es tan simple como crees. Mientras caminaba hacia la puerta, lanzó su última estocada. Pórtate bien y no hagas olas. Será lo mejor para todos. Cuando la puerta se cerró, Ximena se desplomó en la silla. Una mezcla de rabia y desconcierto la invadió. Pero, al mismo tiempo, una certeza se afianzó en su mente: si Valdivia se esforzaba tanto en obstaculizarla, era porque tenía algo muy grave que ocultar. Al día siguiente, Ximena llegó temprano para continuar su análisis, pero se encontró con una sorpresa desagradable. Faltaban varios de los archivos que había estado revisando la noche anterior. «Qué extraño», murmuró mientras revisaba la lista de expedientes. En ese momento, el coronel Arturo Beltrán entró en su oficina. Era un hombre de unos 45 años, con una apariencia que inspiraba confianza. «Mi general, buenos días. Soy el coronel Arturo Beltrán». «Coronel, adelante, por favor». Beltrán se acercó a ella con una sonrisa afable. «He oído que ayer tuvo un encuentro desafortunado con el general Valdivia. ¿Se encuentra bien?». Al ver la sorpresa en el rostro de Ximena, Beltrán agitó una mano. «Ah, las noticias vuelan. Este lugar es un hervidero de chismes. No fue nada importante. Mi general, para serle franco, el general Valdivia es complicado con las oficiales. Especialmente con las que son jóvenes y competentes como usted». Beltrán acercó una silla y bajó la voz. «Pero no se preocupe. También hay gente como nosotros de su lado». «Gracias, coronel». «¿Y usted cómo ha logrado sobrevivir aquí?». «Bueno, hay que saber moverse. A veces toca hacerse el que no ve, otras veces toca cooperar un poco». Había un matiz extraño en sus palabras. Ximena lo observó con atención. «¿Acaso están pasando cosas raras aquí?». «¿Cosas raras?». Beltrán parpadeó, y guardó silencio por un momento. «Bueno, no sabría decirle. Solo sé que para sobrevivir aquí, a veces hay que ceder un poco». Con esas palabras, Beltrán se levantó. «Por cierto, mi general, si tiene tiempo a la hora del almuerzo, podríamos vernos en el comedor. Le explicaré un poco más sobre cómo funciona el sistema de aquí». Después de que se fuera, Ximena se quedó con un sentimiento de incertidumbre. No sabía si Beltrán era un verdadero aliado o un peón de Valdivia. Por la tarde, Ximena solicitó al departamento de personal el historial de nombramientos recientes. El encargado, sin embargo, se mostró evasivo. «Mi general, lo lamento, pero ese archivo tiene acceso restringido». «¿Restringido?». «Pero mi puesto incluye labores de inspección y auditoría». «Sí, pero el general Valdivia ha ordenado que no se permita el acceso a nadie sin su autorización expresa». Los ojos de Ximena se entrecerraron. Valdivia ya había empezado a mover sus fichas para bloquearla. «Bien. Entonces iré a pedirle la autorización al general. Como usted ordene». Frente a la puerta de la oficina de Valdivia, Ximena dudó un instante. Sabía que entrar significaba exponerse a otra humillación. Pero no podía retroceder. «Adelante». Se escuchó la voz de Valdivia. Cuando Ximena abrió la puerta, lo encontró con la misma expresión burlona de siempre. «¿Ahora qué quieres?». «Vengo a solicitar autorización para revisar el historial de nombramientos de personal». «¿El historial de nombramientos? ¿Y para qué?». «Lo necesito para mi trabajo». Valdivia arrojó una pluma sobre el escritorio. «Otra vez con el trabajo. De verdad que no entiendo qué demonios pretendes hacer». «Labores de inspección, mi general».
¿Inspección? ¿Quién te ordenó que hicieras una inspección? Ximena se quedó desconcertada. Su nombramiento especificaba claramente esas funciones, pero la reacción de Valdivia era extraña. Mi orden de asignación lo especifica. Ah, eso. Es solo una formalidad. No tienes que hacer nada de eso. Valdivia la miró fijamente. Tómatelo con calma. No hay necesidad de buscarte trabajo extra. Pero mi deber es. Basta de hablar de deberes. ¿Qué va a inspeccionar una niña? Otra vez la palabra niña. La paciencia de Ximena llegó a su límite. General, ha vuelto a llamarme niña. Eso es una falta de respeto y acoso. Valdivia soltó una carcajada. ¿Acoso? Ja, ja. Si solo digo la verdad, ¿dónde está el acoso? Juzgar a las personas por su edad o su género está mal. Mal. Vaya, los jóvenes de hoy tienen mucho que decir. Entonces, ¿cómo quieres que te llame? Su tono era la personificación de la burla. Ximena apretó los puños con fuerza. Puede llamarme por mi rango. ¿Mi general? Vaya, mi joven general. Basta ya. Ximena alzó la voz. La expresión de Valdivia se tornó falsamente sorprendida. Uy, se enojó. Definitivamente, a las niñas les falta paciencia. En ese momento, la puerta se abrió y entró el coronel Montaño. Al captar la atención, intervino rápidamente. Mi general Valdivia, mi general Castillo, ¿sucede algo? Ah, coronel Montaño, qué oportuno. Nuestra joven general está haciendo un berrinche. Dijo Valdivia con total naturalidad. Montaño miró a Ximena, desconcertado. Mi general, por favor, salgamos de aquí. Yo hablaré con él. Incapaz de soportar más, Ximena salió de la oficina. Mientras recorría el pasillo, una determinación férrea se forjó en su interior junto a la rabia. Jamás se dejaría pisotear de esa manera. Esa noche, Ximena llamó a Sofía Vargas, una teniente coronel que había sido su compañera en las fuerzas especiales y ahora trabajaba en el Estado Mayor. Confiaba en que ella podría ayudarla. Ximena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía, estoy metida en un lío. Al otro lado de la línea, la voz de Sofía se tornó seria. ¿Qué pasa? Ximena le contó todo lo que había sucedido, los insultos de Valdivia, la obstrucción a su trabajo, todo. Eso es muy grave, Ximena. Deberías denunciarlo oficialmente. Pero aquí él es el que manda. Es intocable. Ten mucho cuidado. Es posible que ya estén investigando tu pasado. Las palabras de Sofía sembraron una semilla de inquietud en Ximena. Era una posibilidad muy real. Voy a ver qué averiguo por mi cuenta. Por si acaso, documenta absolutamente todo. Tras colgar, Ximena comenzó a registrar cada incidente en un cuaderno, fechas, horas, eventos y testigos. Unos días después, una noticia inesperada la golpeó como un mazazo. Javier Mendoza, un sargento primero que había sido su hombre de máxima confianza en las fuerzas especiales, había sido arrestado bajo sospecha de filtrar información militar clasificada. ¿Qué? El grito de Ximena resonó en su oficina cuando Montaño le dio la noticia. Javier era el subordinado más leal que había tenido. Era incapaz de hacer algo así. Sí, mi general. Fue detenido anoche. Entendemos que era cercano a usted. La expresión de Montaño también era sombría. Él también sentía que algo no cuadraba. ¿Pero con qué pruebas lo han detenido? No conozco los detalles, pero parece que el problema fueron los registros de comunicación que tenía con usted. El rostro de Ximena se quedó sin sangre. Significaba que sus mensajes y llamadas con Javier habían sido interceptados. ¿Cree que me están vigilando? Bueno, no podría descartar esa posibilidad. En ese instante, Arturo Beltrán entró apresuradamente. Mi general, tenemos un gran problema. ¿Qué sucede?
El general Valdivia ha ordenado una investigación exhaustiva sobre usted. Quieren escarbar en todo su historial en las fuerzas especiales. El corazón de Ximena latió con fuerza. El ataque frontal había comenzado. ¿Bajo qué pretexto? Oficialmente, es para reforzar la disciplina y la gestión de la organización. Y lo están vinculando directamente con el caso del sargento Mendoza para revisar su conducta pasada. Ximena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba atrapada en una trampa perfecta. Esto es una venganza descarada. Sí, pero en apariencia están siguiendo los procedimientos legales. Será difícil detenerlos. Esa tarde, Ximena fue sometida a un interrogatorio. Los investigadores eran corteses, pero sus preguntas eran afiladas como navajas. Mi general, ¿qué relación tenía con el sargento Javier Mendoza? Era mi subordinado y un compañero de total confianza. ¿Mantuvo contacto con él recientemente? Sí, de vez en cuando hablábamos para saber cómo estábamos. ¿Hablaron de asuntos relacionados con el trabajo? Ximena vaciló. Efectivamente, había comentado con Javier las extrañas cosas que estaba viendo en su nuevo puesto. Solo conversaciones generales sobre el día a día. ¿Qué contenido específico tenían esas conversaciones? Las preguntas se volvían cada vez más incisivas. Ximena respondió con cuidado, pero podía leer la sospecha en los rostros de los interrogadores. Al volver a su oficina, las miradas de sus colegas habían cambiado. Oía susurros a sus espaldas, y algunos ni siquiera se atrevían a mirarla a los ojos. «Mi general, ¿se encuentra bien?» Solo Montaño se acercó, con genuina preocupación. Sí, no es nada. Pero su rostro decía todo lo contrario. Se sentía completamente aislada. Días después, la noticia fue aún más devastadora. El sargento Javier Mendoza se había suicidado en su celda. ¿Cómo que se suicidó? Ximena gritó al teléfono, hablando con Sofía. Ximena, cálmate. Acabo de enterarme. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No lo sé. Pero dicen que en su carta de despedida mencionó tu nombre. Un frío glacial recorrió el cuerpo de Ximena. ¿Qué decía? No sé los detalles, pero al parecer decía que lo sentía por ti. Que lamentaba haberte puesto en una situación tan difícil. Cuando colgó, Ximena se sumió en un vacío total. Su compañero de confianza estaba muerto, y ella se hundía cada vez más en un pozo de sospechas. Esa noche, Valdivia apareció en su oficina. Qué tragedia lo que ha pasado, ¿verdad? Su voz goteaba una falsa compasión. ¿Qué hace aquí? He venido a darle el pésame. Debe ser duro para un superior cuando un subordinado toma una decisión así. Sus palabras eran una burla cruel. El sargento Mendoza jamás haría algo así por voluntad propia. Ah, no. Pero la realidad dice otra cosa. Nunca se sabe lo que pasa por la cabeza de la gente. Alguien lo incriminó. ¿Incriminarlo? ¿Y por qué querrían incriminarlo a él precisamente? Valdivia la miró con fijeza. ¿No será porque tenía algún tipo de conexión con usted, mi general? Finalmente, mostraba sus cartas. Los ojos de Ximena ardieron. ¿Qué insinúa? Bueno, he oído que últimamente ha estado usted investigando muchas cosas por aquí. ¿No se habrá filtrado información innecesaria en el proceso? Yo no he hecho nada. ¿Nada? Ja, ja. Se burló Valdivia. Entonces, ¿por qué Javier Mendoza le pidió perdón antes de morir? Algo tuvo que haber, ¿no cree? Ximena se quedó sin palabras. La duda la asaltó. ¿Y si de verdad Javier había muerto por su culpa? Una escuincla entrometida que solo ha conseguido que un inocente muera. La última frase de Valdivia fue como un puñal en su corazón. Después de que él se fue, Ximena se derrumbó sobre el escritorio y lloró amargamente. Por primera vez, sintió que no podría ganar esta batalla. En el funeral de Javier, Ximena se vio consumida por un sentimiento de culpa insoportable.
Las miradas de reproche de la familia la taladraban, y hasta sus antiguos compañeros mantenían la distancia. ¿General Castillo? La esposa de Javier se le acercó. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. Señora, yo. ¿Por qué? ¿Por qué metió a mi esposo en sus problemas? Señora, le juro que yo no. Que usted no hizo nada. Entonces, ¿por qué antes de morir no hacía más que preocuparse por usted? La gente a su alrededor comenzó a murmurar. Ximena, mortificada, no sabía qué decir. Por favor, compréndame. De verdad que no es mi culpa. ¿Así que mi esposo era un mentiroso? La voz de la mujer se quebró en un grito. No quise decir eso, solo. No se excuse más. Por favor, aléjese de mi familia. La figura de Ximena saliendo del cementerio era la imagen de la desolación. Sentía que lo había perdido todo. Unos días más tarde, llegó el golpe final, se iniciaría un proceso disciplinario en su contra. Mi general, se va a convocar un consejo de honor. Le informó Montaño con el rostro sombrío. ¿Bajo qué cargos? Negligencia en el mando y falta de conciencia sobre la seguridad de la información. Ximena soltó una risa amarga. Así que a esto hemos llegado. ¿Cuándo será? El próximo lunes. Y el general Valdivia lo presidirá. Que Valdivia estuviera al frente significaba que el veredicto ya estaba escrito. Ximena se hundió en la desesperación. Durante el fin de semana, no salió de casa. La prensa ya se había hecho eco del escándalo. Titulares como el fracaso de la general más joven o la moral laxa de los mandos de las fuerzas especiales llenaban los periódicos. Mamá, ¿qué voy a hacer? Le dijo a su madre por teléfono, con la voz rota. Ximena, no te rindas. Si no hiciste nada malo, la verdad saldrá a la luz. Pero ya todo está decidido. Aún así, tienes que luchar hasta el final. Esa es mi Ximena. A pesar del ánimo de su madre, su corazón era una piedra. El lunes por la mañana, comenzó el Consejo de Honor. Ximena se sentó en el banquillo de los acusados, frente a Valdivia y otros altos mandos que actuaban como jueces. General de División Ximena Castillo. Usted falló en la gestión de su subordinado, lo que provocó un incidente de fuga de información clasificada. ¿Qué tiene que decir al respecto? Preguntó Valdivia con voz glacial. No he cometido ningún error. El sargento Mendoza fue. El sargento Mendoza ya está muerto. No lo use como excusa. Mientras Ximena buscaba palabras, otro de los jueces intervino. General, hemos sido informados de que usted, bajo el pretexto de labores de inspección, intentó acceder sin autorización a diversos archivos. ¿Es eso cierto? Fue un acto legítimo dentro de mis funciones. ¿Funciones? ¿Quién le dio esa orden? Ximena se quedó sin respuesta. Había actuado por iniciativa propia. Fue por mi propio juicio. Así que por un juicio personal, ha puesto en riesgo la estabilidad de la organización. Los ataques se sucedían, uno tras otro. Ximena estaba sola, resistiendo el embate. Además, se le acusa de mantener comunicación inapropiada con un subordinado, minando la disciplina de la tropa. ¿Inapropiada? ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto que intercambiaron información sensible que podría estar relacionada con secretos militares? Eso nunca ocurrió. Pero alguna razón debe haber para que el sargento Mendoza le pidiera perdón antes de morir. Ximena tuvo que guardar silencio. No tenía forma de saber por qué Javier había dicho aquello. Y finalmente, por su conducta imprudente, un subordinado inocente ha muerto. ¿Cómo asumirá esa responsabilidad? La última pregunta de Valdivia fue como una estaca en su corazón. La voz de Ximena temblaba. Ya no estaba segura de nada. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. La auditora general Isabel Guerrero entró, sosteniendo una carpeta. Disculpen la interrupción. Tengo un asunto urgente. Auditora,
estamos en medio de una sesión importante, dijo Valdivia, visiblemente molesto. Lo sé. Pero tengo información crucial relacionada con esta misma sesión. Isabel sacó unos documentos. El análisis de los datos recuperados del teléfono del sargento Mendoza ha revelado un hecho muy interesante. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Ximena miró a Isabel, atónita. ¿Puede explicarnos de qué se trata?, preguntó uno de los jueces. El sargento Mendoza estaba siendo chantajeado antes de morir. Y el chantaje consistía en amenazarlo con difundir información falsa sobre la general Castillo. Los ojos de Ximena se abrieron como platos. ¿Javier había muerto intentando protegerla? Sea más específica, por favor. Al sargento Mendoza se le estaba coaccionando para que diera un falso testimonio. Para que mintiera diciendo que la general Castillo le había filtrado secretos militares. La sala quedó en shock. El rostro de Valdivia se endureció como una máscara de piedra. Pero el sargento Mendoza se negó a hacerlo, y por eso, parece que fue orillado a tomar esa decisión extrema. ¿Entonces todo esto ha sido un montaje? Eso parece. Se necesita una investigación más profunda, pero lo que está claro es que las acusaciones contra la general Castillo carecen de fundamento. Ximena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. El hecho de que Javier hubiera muerto para salvarla le partía el alma. Y, al mismo tiempo, una furia incontenible la consumió. Alguien había orquestado todo esto. Entonces, ¿quién chantajeó al sargento Mendoza?, preguntó el juez. Isabel Guerrero miró a Rodrigo Valdivia con una intensidad que cortaba el aire. Todavía está bajo investigación. Pero creo que lo sabremos muy pronto. El Consejo de Honor fue suspendido abruptamente. Las pruebas presentadas por la auditora Guerrero habían cambiado el juego por completo. Ximena se sentía vacía. Su nombre estaba limpio, pero la vida de Javier no podía ser devuelta. Mi general, qué alivio, dijo Montaño al salir de la sala, respirando hondo. Pero el sargento Mendoza no va a volver. La voz de Ximena era un susurro amargo. Isabel Guerrero se acercó a ella. General, necesito hablar con usted en privado. Sí, auditora. Se trasladaron a un despacho vacío. Isabel miró a su alrededor antes de hablar. En realidad, he venido aquí para investigar a esta sección. Desde el alto mando se han detectado varias irregularidades. Ximena la miró, sorprendida. ¿Qué tipo de irregularidades? Anomalías en la ejecución de presupuestos, nombramientos extraños y, sobre todo, un enriquecimiento súbito e inexplicable de varios oficiales. ¿El general Valdivia es uno de ellos? Sí. Por eso estaba esperando su llegada. Isabel la miró con complicidad. ¿Mi llegada? Sí. Porque usted está limpia. Y necesitábamos una perspectiva fresca y externa. Ximena se sintió abrumada. Sin saberlo, había caído en medio de una operación mucho más grande. Entonces, todo lo que me ha pasado. Exacto. Son maquinaciones de Valdivia para eliminarla. Tenía miedo de que usted descubriera la verdad. La rabia volvió a encenderse en su pecho. Javier había sido una víctima sacrificial en esa conspiración. ¿Y ahora qué hacemos? Reunir pruebas juntos. Pero debemos ser extremadamente cuidadosas. Valdivia aún no sabe que es el principal sospechoso. Desde ese día, Ximena e Isabel comenzaron a moverse en secreto. Con la autoridad que le confería la Auditoría Superior, Isabel pudo acceder a todo tipo de documentos clasificados. Mire esto. Isabel señaló la pantalla de su computadora. Es el estado de cuenta de Valdivia. Cada mes, una cantidad fija ingresa desde una cuenta anónima. ¿De cuánto estamos hablando? 600,000 pesos mensuales. Durante casi 2 años. Ximena se quedó boquiabierta. Era una suma imposible de justificar con un sueldo militar. Eso significa que alguien le está pagando.
Correcto. Y las fechas de estos depósitos coinciden con la adjudicación de ciertos contratos públicos. Isabel le mostró otro archivo. ¿Conoce estas empresas? Ximena examinó la lista de nombres desconocidos. No, nunca las he oído. Son todas empresas fantasma, dirigidas por socios de Valdivia. No tienen actividad real, solo ganan contratos militares para llevarse una comisión. Así que Valdivia les filtra la información de las licitaciones a cambio de un soborno. Exactamente. Esto por sí solo es suficiente para arrestarlo. Pero la expresión de Isabel seguía siendo grave. El problema es que Valdivia no está solo. ¿Qué quiere decir? Hay más gente implicada en esta red. Y entre ellos está, Isabel hizo una pausa, como si le costara decirlo. El coronel Arturo Beltrán. Ximena sintió un golpe en el estómago. Beltrán, el hombre que creía que le estaba ayudando, era uno de ellos. ¿Estás segura? Sí. También hemos encontrado depósitos sospechosos en su cuenta. Y es muy probable que se acercara a usted solo para vigilarla. La traición la golpeó con fuerza. La persona en la que había empezado a confiar le estaba espiando. Entonces, desde el principio he estado completamente rodeada. Así es. Pero ahora las cosas han cambiado. La verdad ha empezado a salir a la luz. Días después, Ximena se cruzó con Beltrán en un pasillo. Él la saludó con su habitual sonrisa cordial. Mi general, ¿se solucionó bien lo del Consejo de Honor? Sí, afortunadamente todo se aclaró. Respondió Ximena, actuando con la mayor naturalidad posible. No podía dejar que Beltrán sospechara. ¡Qué bueno! Desde el principio me pareció un disparate. Ximena sintió náuseas al oírlo. Él mismo había participado en la farsa. Por cierto, mi general, la he visto mucho con la auditora últimamente. ¿Hay algo especial? Tal como sospechaba, Beltrán la estaba vigilando. Ximena respondió con calma. No, es solo por el seguimiento del caso disciplinario. Ya veo. Espero que no esté metida en otra investigación, ¿verdad? La mirada de Beltrán se agudizó. ¿Otra investigación? No lo digo por nada, solo me preocupo de que no vuelva a tener problemas. ¿Problemas? Como lo que pasó con el sargento Mendoza. No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. Al oír el nombre de Javier de boca de Beltrán, Ximena apretó los puños. La desfachatez de aquel hombre, implicado en su muerte, era repugnante. Sí, algo así no debe repetirse. Entonces, lo mejor será que mantenga un perfil bajo. Lo digo por su bien, mi general. Era una advertencia clara. Esa noche, Ximena se reunió de nuevo con Isabel. Beltrán sospecha de mí. Lo imaginaba. Ahora es el momento de actuar. ¿Cuál es el plan? Necesitamos la prueba definitiva. Tenemos que atrapar a Valdivia y Beltrán con las manos en la masa. Isabel le explicó su plan. Era arriesgado, pero podría desmantelar toda la red de un solo golpe. Tengo información de que Valdivia se reunirá mañana por la noche con el director de una de las empresas fantasma. Van a hacer un intercambio de dinero. ¿La fuente es fiable? Totalmente. Es nuestra oportunidad. La tensión se apoderó de Ximena. Había llegado la hora de la venganza. ¿No será peligroso? Podría serlo si nos descubren. Pero no podemos permitir que la muerte del sargento Mendoza quede impune. Las palabras de Isabel reforzaron su determinación. Por Javier, tenía que llegar hasta el final. A la noche siguiente, Ximena e Isabel estaban ocultas cerca del lugar de la cita, la cafetería de un lujoso hotel en Polanco. Ahí estaba Valdivia. Susurró Isabel, mirando a través de unos binoculares. Valdivia entró, vestido de civil. Poco después, un hombre de unos 50 años con un maletín se reunió con él. Ese debe ser el empresario. Se sentaron en una mesa apartada.
Isabel le pasó un auricular a Ximena. ¿Puedes leer los labios? No. Pero instalé un micrófono cerca de su mesa esta madrugada, haciéndome pasar por personal de limpieza. Ximena se maravilló de la preparación de Isabel. Se colocaron los auriculares y escucharon la conversación. Este último contrato fue complicado. Esa niñita nueva casi lo arruina todo, dijo la voz de Valdivia. La mención de niñita hizo que Ximena se tensara. ¿Habla de la General Castillo? Estuvo a punto de descubrirnos. Ya no es un problema. La hemos neutralizado. ¿Lo del sargento no fue demasiado? El corazón de Ximena martilleaba. Estaba a punto de escuchar la verdad sobre la muerte de Javier. No había otra opción. El muy idiota se negó a cooperar hasta el final. No nos dejó otra salida. ¿No cree que la presión fue excesiva? ¿Presión? Ja. Eso fue una caricia. Cualquiera que se interponga en nuestro camino debe ser eliminado. La crueldad de Valdivia hizo que Ximena temblara de rabia. ¿Y el coronel Beltrán, no hay riesgo de que lo descubran? Arturo es un perro fiel. Está haciendo un gran trabajo vigilando a la generala. Ambos hombres intercambiaron el maletín. El dinero. Aquí están los 3 millones, como acordamos. Isabel tomó fotografías del intercambio. Perfecto. Ahora podemos actuar. Susurró. Cuando Valdivia se fue, el teléfono de Ximena sonó. Era Beltrán. Mi general, ¿dónde está? En casa. ¿Por qué? ¿Podríamos vernos? Es un asunto importante. Ximena miró a Isabel. Algo olía mal. ¿De qué se trata? Es algo que no puedo decir por teléfono. Es por su propio bien. Ximena dudó. Podía ser una trampa. ¿Dónde nos vemos? En el Parque México, en 30 minutos. Cuando colgó, Isabel le advirtió. Puede ser peligroso. Tengo que ir. Y quiero verle la cara una última vez. Ximena fue al parque mientras Isabel la vigilaba a distancia. Beltrán llegó, con una expresión distinta a la habitual. Mi general, ¿ha notado algo extraño últimamente? ¿Alguien que la siga o la vigile? El corazón de Ximena se aceleró. ¿Por qué lo pregunta? He oído rumores de que Valdivia sigue intentando deshacerse de usted. Dicen que incluso tiene vigiladas sus reuniones con la auditora. Beltrán bajaba la voz, fingiendo confidencialidad. Gracias por el aviso, coronel. Por cierto, mi general, ¿está usted llevando a cabo alguna investigación especial con la auditora? Ahí estaba. Intentaba sacarle información. Nada de eso. Me alegro. No quisiera que volviera a ocurrir algo como lo del sargento Mendoza. Es mejor no escarbar en el pasado, por el bien de los muertos. Su cuerpo se heló. Era una amenaza velada. Al volver a casa, llamó a Isabel. Beltrán sabe algo. O lo sospecha. Lo sé. Por eso actuaremos esta misma madrugada. No podemos esperar más. A las 5 de la mañana, desplegaremos la operación. Atraparemos a Valdivia, a Beltrán y a todos sus socios. Esa noche, Ximena no pudo dormir. Al amanecer, se reunió con Isabel y un equipo de fiscales. General, gracias por su ayuda, dijo el fiscal jefe. El equipo se dividió. Ximena acompañó a Isabel a la casa de Valdivia. Al llegar, los agentes llamaron a la puerta. Fiscalía General de la República. Abra la puerta. Valdivia abrió en pijama. Su rostro se descompuso al verlos. ¿Qué significa esto? General de Brigada Rodrigo Valdivia, queda detenido por soborno, conspiración y obstrucción a la justicia. Los ojos de Valdivia encontraron los de Ximena. Fuiste tú, maldita escuincla. Tú me hiciste esto. Se acabó, general.
Todo ha salido a la luz, dijo Ximena con una calma glacial. ¿Tú qué sabes? ¿Qué podrías saber tú? Sé la verdad sobre cómo empujó a la muerte al sargento Mendoza. Tenemos la grabación de su conversación de anoche. El rostro de Valdivia se tornó ceniciento. Comprendió que estaba acabado. ¿Me estuviste vigilando? Usted me despreció por ser una niñita, general. Pero fue esa niñita la que lo atrapó. Valdivia se derrumbó. Mientras tanto, Beltrán era arrestado en la base, pataleando y negándolo todo hasta que le mostraron las pruebas. Cuando Ximena regresó a la base, sus colegas la miraron de otra manera. Con respeto. Con admiración. Mi general, es usted increíble, dijo Montaño, con sincera reverencia. Lo ha hecho todo usted sola. No lo hice sola. El sargento Mendoza protegió la verdad con su vida, dijo Ximena, con la voz entrecortada. Días después, los periódicos estallaron con el escándalo. Valdivia y Beltrán fueron despojados de sus rangos y condenados a largas penas de prisión. La red de corrupción fue desmantelada por completo. La justicia ha triunfado, le dijo Isabel. Ximena fue al cementerio. La esposa de Javier estaba allí. Señora. La mujer se volvió y, al verla, rompió a llorar. Mi general, perdóneme. No sabía la verdad y la culpé. No tiene por qué disculparse. Mi esposo murió tratando de protegerla. Era un héroe. Lloraron juntas frente a la tumba, una mezcla de alivio y tristeza. Sargento Mendoza, descanse en paz. Se ha hecho justicia, susurró Ximena. Un mes después, a Ximena le ofrecieron un nuevo puesto, directora de la Auditoría General de la Secretaría de Defensa. Un reconocimiento a su valor y su integridad. El día de su partida, todos sus compañeros salieron a despedirla. Mi general, gracias a usted, este lugar ha cambiado. Al llegar a su nuevo despacho, miró por la ventana. Su lucha había sido ardua, pero había vencido. Recordó a Javier, y renovó su juramento, su sacrificio no sería en vano. Sargento, desde este nuevo puesto, lucharé contra más injusticias. La justicia que usted defendió con su vida, la llevaré a todos los rincones. La historia de la niñita que desafió al sistema se convirtió en leyenda. Una leyenda que demostraba que la edad y el género